Soy el abogado Paolo Aldea, profesor a cargo del módulo de Derecho Constitucional. En este tema 10 de este módulo vamos a conversar acerca de los procesos constitucionales. Comenzaremos hablando acerca de los sistemas de control constitucional. Esta herramienta es importante para mantener y garantizar la vigencia de la Constitución y el control del ejercicio del poder público. Veamos. Sistemas de control de la Constitución. ¿Por qué es importante? Es la columna vertebral que hace posible un Estado constitucional de derecho a través del control del poder estatal, teniendo como parámetros los derechos fundamentales de las personas. Vean ustedes, los derechos fundamentales de las personas son un parámetro de control constitucional. Nos preguntamos ahora, ¿cuántos tipos de control constitucional existen? Existen dos tipos de control constitucional: el control político de la Constitución y el control jurisdiccional de la Constitución. El control político es el que va a ejercer el Congreso de la República. Y lo va a hacer no solamente cuando debate normas o leyes que van a darse en el seno del Parlamento, sino cuando, por ejemplo, se ejerce el antejuicio político. En la siguiente diapositiva vamos a ver ejemplos claros sobre esta posibilidad. Y el control jurisdiccional de la Constitución es el que ejerce el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, es decir, los organismos que integran la justicia constitucional. Repito entonces, existen dos tipos de sistemas de control constitucional: el que ejerce el Congreso de la República, o sea, el control político de la Constitución, y el que ejerce el sistema o la justicia constitucional. Entonces, el control jurisdiccional de la Constitución. En esta diapositiva, ustedes pueden ver entonces formas de control constitucional: el control constitucional político o parlamentario y el control constitucional jurisdiccional. Control constitucional político. Aquí vamos a hablar de lo que les dije hace un momento. Es la clásica y usual forma de control político y se aplica por infracciones constitucionales cometidos por los altos funcionarios de la República durante el ejercicio de sus cargos. Este control se realiza mediante la acusación constitucional y el juicio político. Blume señala que se trata de un control previo a la aprobación de normas que se dan en el proceso y debate de los proyectos respectivos. Vean ustedes, en la teoría clásica de Montesquieu, donde el poder se dividía de tres maneras, entonces no existía un tribunal constitucional que se encargue del control jurisdiccional de la Constitución. Por eso se dice que el clásico o la clásica forma de control constitucional es esta: el control parlamentario de la Constitución. Finalmente, para concluir este tema, vamos a conocer los tópicos que son objeto de estudio por el derecho procesal constitucional. ¿Qué estudia? ¿A qué se dedica el derecho procesal constitucional? Básicamente va a tener tres objetos de estudio bien definidos. 1. Los procesos constitucionales. 2. La magistratura constitucional. Y 3. La justicia o la jurisdicción constitucional. Vean ustedes en la siguiente lámina. Procesos constitucionales. Tutelar derechos fundamentales es el objetivo de los procesos constitucionales. Tenemos aquí el amparo, el habeas corpus, el habeas data, el cumplimiento. Y garantizar la supremacía de la Constitución es el otro objetivo de los procesos constitucionales. Y tenemos aquí el proceso de inconstitucionalidad, la acción popular y de cumplimiento. Recuerden ustedes, existen dos tipos de procesos constitucionales: los llamados procesos de la libertad, que son el amparo, el habeas data, el habeas corpus, la acción de cumplimiento, y los procesos de control o procesos orgánicos,
que son el proceso de inconstitucionalidad, el proceso o la acción popular y el proceso competencial. Entonces, el primer objeto de estudio del derecho procesal constitucional son los procesos constitucionales. El segundo objeto de estudio es la magistratura constitucional. Por magistratura constitucional se entiende o son los organismos encargados de la resolución del proceso constitucional o de los procesos constitucionales. Pueden recaer en la judicatura ordinaria o en el Tribunal Constitucional. Eso va a depender del modelo, del sistema que haya definido el constituyente de justicia constitucional. En nuestro caso, la magistratura constitucional es ejercida por los jueces del Poder Judicial, porque ellos son los que en un primer momento conocen de los procesos constitucionales, y también es ejercida por los jueces o magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces, el segundo objeto de estudio del derecho procesal constitucional es la magistratura constitucional. Finalmente, el tercer objeto de estudio es la jurisdicción constitucional. Se entiende por jurisdicción constitucional aquella que ha sido reservada al control constitucional, a un organismo específico, o se brinda esa atribución a todo el órgano de la judicatura ordinaria, es decir, del Poder Judicial. Entonces, la jurisdicción constitucional es ese estadio reservado a los jueces para conocer de los procesos constitucionales. Entonces, vean ustedes que tenemos los procesos mismos, la magistratura, o sea, los entes, los organismos, y finalmente la potestad, que es la jurisdicción constitucional. Procesos constitucionales, magistratura constitucional y jurisdicción constitucional.